A continuación resolveremos un problema del tema de electrostática. Dice, una bolita cargada pende de un hilo en la forma indicada en la figura. La bolita tiene una carga Q2 de 0.075 microcoulomb. Se mantiene fija una carga Q1 de 0.125 microcoulomb. A partir de estos datos y de las dimensiones señaladas en la figura, calcular el peso de la bola. Entonces vamos a ver las cargas o el diagrama de cuerpo libre en la carga Q2. Tenemos la tensión, el peso, la fuerza electrostática que se ejerce con respecto a la carga 1. La tensión tendrá una componente en Y y una componente en X. Este ángulo que se forma entre la tensión y la tensión en X es de 60 grados. Entonces la componente en X de la tensión sería igual a T coseno de 60 y la tensión en Y sería T seno de 60. El peso es masa por gravedad y la fuerza electrostática es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Esta distancia es la que existe entre la carga 1 y la carga 2, o sea, R. Vamos a calcular esta distancia. Haciendo coseno 60, este es igual a R sobre 1.2, que es 120. Vamos a calcular en metros, entonces R va a ser igual a 1.2 coseno de 60. Al resolver esto en la calculadora nos da que R es igual a 0.6 metros. Ahora, haciendo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tenemos que en Y tenemos la tensión en Y y el peso, porque el peso es el que nos están pidiendo. Entonces tenemos TY positivo menos el peso es igual a 0. Por lo tanto, el peso va a ser igual a la tensión en Y. Y esto a su vez va a ser igual a la tensión, seno de 60, de acuerdo a la componente de la tensión en Y. Pero no necesitamos la tensión para poder multiplicarlo por el seno de 60 y nos dé el peso. No lo tenemos. Necesitamos calcular ese valor. Por otro lado, sabemos que la fuerza electrostática es igual a la constante por Q1, Q2 entre la distancia al cuadrado. Estas dos cargas las tenemos. Solamente reemplazamos valores. 9 por 10 a 9 es la constante. Q1 es 0.125 por 10 a la menos 6. Recuerden que es microcoulomb. La carga 2 es 0.075 por 10 a la menos 6 sobre la distancia que es 0.6 al cuadrado. Esto nos da que la fuerza electrostática es de 2.34375 por 10 a la menos 4 newton. Ahora, haciendo sumatoria de fuerzas en X igual a 0, nos damos cuenta que tenemos la tensión en X que es positiva y la fuerza electrostática que es negativa. Entonces nos queda entonces que Tx menos fuerza electrostática es igual a 0. Por lo tanto, la tensión en X es igual a T coseno de 60 y la fuerza electrostática la dejamos igual. Como nos interesa T, porque es la que necesitamos para poder calcular el peso, entonces lo vamos a despejar. Entonces nos queda que tensión es igual a la fuerza electrostática, como está negativa pasa a positiva y coseno de 60 está multiplicando, pasaría a dividir. Al reemplazar valores, entonces, donde la fuerza electrostática es 2.34375 por 10 a la menos 4 y lo dividimos entre coseno de 60, nos dará entonces que la tensión equivaldría a 4.6875 por 10 a la menos 4 newton. Este valor lo vamos a reemplazar aquí en el peso. Entonces nos queda que 4.6875 por 10 a la menos 4 por seno de 60 nos dará el peso, y eso es igual a 4.0695 por 10 a la menos 4 newton. Con esto finalizamos el problema. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.